por lo que corresponde para presentarnos. Yo, como titular de la cátedra, pido imagen, ¿eh? Aquellos que no la tienen, bueno, que no la pueden tener, no la pueden tener, pero en lo posible los necesito con imagen. Yo me muestro en pantalla, por lo tanto nos mostramos todos y todas, por favor. Es importantísimo. ¿Por qué? Bueno, porque sí, porque si están pidiendo clases virtuales, las van a tener, pero van a tener que estar en pantalla. De manera que Milagros Tesay, Marina Quesada y Abril Rodríguez, les pido que por favor traten de prender la cámara. No les estoy pidiendo audio, les pido que en la medida que puedan, yo no quiero entrar en sus vidas privadas, en sus casas, pero bueno, este sistema nos pone en esta situación, ¿verdad? Así que vamos a ir esperando unos minutos porque parece que están llegando. Es una clase para Junín y Pergamino, así que faltan, estimo, hay como 2 estudiantes inscritos en Junín y 7 en Pergamino, de manera que si yo lo pienso, son 20 personas, ha venido puntualmente, antes que puntualmente, Tomás Tufano. ¿Qué tal? ¿De dónde sos, Tomás? Espera que voy tomando asistencia. Tomás Tufano, Pergamino. Muy bien. Marina Quesada. De Junín. Quesada. Bien. Junín. Milagros Tesey. De Junín, profe. De Junín. Recuerden lo que dije, por favor, les pedí que en lo posible solucionen el tema de sus cámaras porque necesito las clases con cámara. Con imagen va. Abril Rodríguez. De Junín, profe. Abril Rodríguez. De Junín. Karen Ferreira. Hola, profe, de Pergamino. Ferreira, ¿cómo estás? De Pergamino. Y Franco Musetti. Hola, profe, de Junín. Estoy viendo lo de la cámara porque estoy con la notebook, la estoy intentando prender. Sí, no te va a hacer nada sencillo. Si se puede, se puede, si no se puede, no se puede. Lo que les digo es que a futuro traten de solucionarlo, no les estoy diciendo hoy porque no estaban preparados inclusive para eso. Venimos del hábito de estar detrás de cámara, en definitiva, y bueno, esta materia no se puede trabajar. Si quieren tener clases virtuales, no va a poder ser sin pantalla, porque es bastante complejo, es una materia que es necesario tener contacto visual. María Belén Núñez, ¿de dónde sos? Hola, buenas tardes. Soy de Junín. Junín, bien. Y hasta aquí llegué. Tengo 7 personas en cámara. Bueno, yo voy a ir esperando. Bueno, mientras tanto vamos viendo un poquito. Esperaríamos unos minutos porque alguno puede haberse atrasado. Y bueno, con esta tormenta probablemente hay lugares donde puede pasar lo que le pasó a Gabriela, que se le cortó la luz. Gabriela Ballesteros es la ayudante de cátedra, es la otra profe del equipo. Yo soy Graciela Jiménez, la responsable de la materia. Bien, vamos, por eso digo esperar unos minutitos antes de empezar a hablar de la materia en sí mismo. Hablemos de un poquito de nosotros. Tomás, Karen, 2 de Pergamino tengo hasta ahora. ¿Hay más chicos de Pergamino? ¿Conocen a sus compañeros? ¿Qué te dijeron, Tomás? ¿Vienen a clase? ¿Cómo está el clima en Pergamino? Claro. Es probable que haya cortes de luz también, ¿eh? Sí. Tranqui, claro. Sí, de esa que te moja seguro. Sí. Dale, mandales un mensaje, decirle que estoy en línea esperándolos.
que saben que tenían clase igual. Profe, ¿va a ser virtual la cursada? No siempre, Franco, porque yo sé que hay muchos de ustedes, he recibido muchos mensajes pidiendo cursada virtual, pero a ver, mi idea inicial era hacer una y una, ¿entendés? Una presencial en Pergamino, una presencial en Junín, y al menos una vez por mes va a ser presencial, porque es una materia que requiere la presencialidad, que corresponde a la presencialidad. El sistema que estamos utilizando, esto no es bimodal, esto es una materia de dictado presencial, yo debiera darla 100% presencial, pero claro, ¿sabés qué sucede? Que algunos de ustedes han planteado cuestiones laborales, disculpen que estoy resfriada, han planteado cuestiones laborales, o cuestiones de tiempo también. ¿Por qué? Porque ya están en cuarto año de la carrera y les está sucediendo que por ahí, bueno, no están teniendo tiempo. Y en principio, nosotros en nuestra lógica, cuando hablo de nosotras, y hablo de Gabriela y de mí, y cuando hablo de nosotros, hablo de los integrantes de la universidad. Entonces nosotros tenemos una lógica inclusiva que tiene que ver con, bueno, tratar de que no quede un solo estudiante afuera porque justamente no le da el horario o demás. Pero a veces pasa que cursás, supongamos, estás todo el día en la universidad y bueno, nada, no llegas a irte, te conectás en la facu. Otra cuestión, hola Damián, otra cuestión es que yo, por ejemplo, para dar clase presencial en Pergamino, tengo que viajar a Pergamino para estar allá a las 6 de la tarde, ¿sí? Y volver bastante de noche. Pero de todas maneras un poquito más avanzado en el tiempo. Lo que pasa es que yo puse alguna virtualidad porque durante el mes de entre octubre y noviembre, por cuestiones personales, nada complicado, pero tengo que estar en Buenos Aires, entre mediados de octubre y mediados de noviembre tengo que estar instalada en Buenos Aires, entonces ahí sí les voy a dar las clases virtuales. Así que alguna presencialidad vamos a tener. ¿En qué basas tu pregunta? ¿Vos cuál es tu interés, Franco? No, yo preguntaba porque el año pasado yo hice una clase de esta materia y tuve que dejarla por la correlatividad. Tenía finales de segundo y era presencial. Ajá. Y sigo sin entender, digamos, está bien, la correlatividad no te lo permitía, y era presencial. Y después, como eran tan pocos estudiantes, ¿sabés qué íbamos haciendo? Íbamos acordando con los estudiantes, porque al final me habían quedado 3 o 4 de Pergamino. Entonces, ¿qué hacíamos? Armamos un grupo de WhatsApp y nos comunicábamos por ahí. Y yo les decía, che, si van a asistir a clase, avísenme, si no, no me hagan viajar de gusto, porque esa era una cuestión también. Ustedes, no sé si saben, pero yo también estoy en la gestión de la universidad, por lo tanto, no es tan sencillo salir de Pique para Pergamino. Sí tengo que hacerlo por la gestión, yo estoy en la gestión de enfermería, soy secretaria académica, así que algún jueves voy a ir. Eso no significa, Franco, que si ese jueves el estudiante en cuestión que lo ve, yo digo, bueno, hay clase presencial a las 6 de la tarde, y ese estudiante no está pudiendo venir, bueno, avisa y hacemos un link y lo incorporamos vía link a la clase, ¿se entiende? Pero en la medida de lo posible me gustaría que sea, cuando haya una convocatoria presencial, asistan a nivel presencial. No van a hacer todas las clases por esa razón, porque ustedes ya son adultos, muchos de ustedes ya trabajan también, hay gente que sale de trabajar y no llega a cursar a las 6 de la tarde, así que bueno. Te saludé, Damián, te dije hola, Damián. Casi. Perdón, profe, no quise interrumpirla, por eso no la saludé. Decime, ¿cómo estás? ¿De dónde son, Damián? ¿De Pergamino? Bien, Damián casi de Pergamino. Vamos con la gente de Pergamino que está viniendo, che. Yo pensaba, le decía a Tomás recién, che, digo, a mejor con esto de la lluvia, hay gente que se cortó la luz o que, viste, no llegó a la conexión, no tiene buena conexión y no
No me encuentran, claro. Exactamente. Yo estaba esperando de las 6. ¿Le mandaste el enlace correcto? Gracias por ese dato, porque entonces me va a permitir, lo voy a poner en avisos para la próxima clase, nada, porque sí, lo voy a poner en avisos y recuerde que siempre hay que comunicarse con el mail. Sí, sí, porque ahora tenemos ese usuario que a nosotros tampoco no nos deja trabajar de otra manera con el mail en la UNOVA, sino es con el mail institucional, es cierto. Tengo 3, 6, 8, sí, falta la mitad de la gente. Pero son y cuarto casi, así que yo voy a empezar. Ahí vino Juana Sago. Hola, Juana. Hola. ¿De dónde venís? ¿Cómo estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde venís? De Pergamino estoy acá. Pergamino, bien. Gracias por la imagen. Le estaba diciendo hoy a los estudiantes que los necesito en imagen. Hoy es el primer día de clases, no hay problema, pero para la próxima prepárense, preparen el lugar donde quieren estar. Yo no quiero invadir a nadie, ni el ámbito privado de nadie, pero las clases de psicología son con imagen, conectados, no en cuadradito. ¿Por qué? Porque son menos y porque necesitamos vernos. Juana Sago de Pergamino. Tengo 2, 3, 4 de Pergamino, 1, 2, 3, 4, 5 de Junín. Vamos, ¿Qué vamos. tal, profe? Perdón, yo recién me pude unir. Hoy, Mateo Miraglia, no te había visto, perdón. No, recién me uní, no me estaba dejando ingresar por eso. ¿De dónde venís, Mateo? No, yo soy de Junín. Bueno, vamos ganando Junín. Junín, Mateo. Perfecto. Bien, bueno, bárbaro. Mínimamente, entonces, vamos a tener que empezar. Bueno, en definitiva, vamos a darle un comienzo, porque en definitiva esta es una introducción a la materia, el encuentro de hoy. Lo único que yo les pido, bueno, mi compañera de trabajo me ha dejado sola porque tuvo un problema de corte de luz, así que les voy a empezar a contar un poco de qué va esto, de qué va la materia. ¿Entró alguien más? Caramba, esperen. ¿Quién vino? Lucía José. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿De dónde venís, Lucía? De Junín. Muy bien, gracias. ¿Quién más vino que no los vi? Juan Pablo Dávila. Juan Pablo, hola. Juan Pablo. Hola, profe, recién ingreso, soy Juan Pablo, no tengo micrófono. Dígame, ¿de dónde sos, Juan Pablo? Es de Pergamino. Gracias. Pergamino, Juan Pablo. Moreschi, Milagros. Hola, profe de Pergamino. Recién puedo entrar porque no me he dado cuenta que era con el mail institucional. Recién le pregunté a una compañera. Apareció Pergamino de vuelta, así que vamos, todos. Paulina de Dueña se ha unido. Luz Dueña, Paulina, ¿de dónde venís? Hola, de Pergamino. De Pergamino. Asistencia perfecta casi, ¿eh? Pergamino. Pergamino, están. Esperen. ¿Hay alguien que no nombré? Creo que no. 3, 4, 5, 6, 7. Me parece que los 7 de Pergamino ya los tengo. Falta gente de Junín. Son 7-7 ahora. Bueno, nada. Mateo, ya estás. Juan Pablo está. Franco Musetti, ¿te nombré? Sí, entre los primeros. Sí, profe. Sí. María Belén, Quesada, Tesay, Rodríguez, Ferreira. También.
Karen Ferreira, ¿te nombré? Sí, te nombré. Sí, Mateo sí. Miguel, Juana Sago, Paula Ludueña. Bueno, hasta ahora, sin nombrar, les pido que me hagan notar si no los nombro, porque esto les estoy tomando asistencia. Esta materia va con asistencia, ¿eh? Bien, empecemos de todas maneras, porque es una clase introductoria y no los quiero aburrir demasiado. Esperen que apago el WhatsApp para que no tener interrupciones. Y les cuento, bueno, ¿de qué va la materia psicología de las organizaciones? Bueno, se trata simplemente de los aportes de la disciplina psicología al análisis y al estudio de las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto no es, ¿cuál es la dificultad que puede llegar a presentar la materia? Que hay varias corrientes, ¿eh? Hay corrientes epistemológicas y corrientes teóricas que explican los fenómenos psicosociales de la organización. Profe, ¿se te pausó o se te apagó el micrófono? ¿Quién vino? Profe, Ludmila me llamó, me uní recién porque no podía entrar. Ningún problema, Ludmila. Gracias. Gioia, ¿de dónde venís? De Chacabuco. ¿Pero estás enrolada en Junín, digamos? Sí, sí, estoy viviendo acá. Sos estudiante de Junín, perfecto. Gracias, Ludmila. Bueno, les decía entonces, se trata de una materia que la tarea que nos va a ocupar es ver cuáles son los aportes de la psicología al análisis de la organización. Llegó José Laureano Quintero, me van a volver loca ustedes, vengan todos juntos. José Laureano Quintero, a ver, esperen. José, por ser el primer día, nos vamos a dar este gusto. La próxima no nos voy a dejar entrar. Quintero, ¿entraste? ¿De dónde venís? ¿De qué sede? De Junín. No te puedo contar que fuiste al aula. Y te dijeron, no. Qué bárbaro. ¿Estás en el edificio, José? Bueno, está bien. Vamos a dar esta, no te preocupes, José, esta clase y la que viene, seguro virtuales, ¿eh? Seguro, seguro, seguro. Ah, José Laureano Quintero Gómez, sos de intercambio. No, no molesta para nada, por favor. Yo también estoy en Junín, cualquier inconveniente que tengas, le decís, perdónenme el resto, que le doy un minuto aparte a José Laureano como compañero nuestro visitante de otro país. José, cualquier cosa le decís a Fernando, cualquier inconveniente que tengas, que te diga dónde encontrarme, en qué oficina estoy, durante la mañana me ves y nos contactamos allí, cualquier inconveniente que tengas, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Bien, de la misma manera, yo voy a explicar las temáticas y si hay alguna palabra, algún concepto que no queda claro, que no estamos compartiendo el mismo significado por una cuestión de intercultura, me interrumpís por favor y me preguntás, me interrumpís y me decís cuál es tu concepción del término, que si es diferente a la mía, porque a veces nos pasa que tengo una estudiante colombiana en otra materia con quien tenemos diferencias de significación y de significados. Entonces, por eso te pido que cualquier inconveniente que tengamos con el lenguaje, por favor me interrumpas y lo aclaramos, ¿de acuerdo? Bien. Bien, entonces, empecemos a esto. Les decía entonces que vamos a hacer con la materia, es esto de entender el comportamiento de las personas en el estudio de las organizaciones, ¿no? Ustedes están en una carrera que especializada, y la especialidad de ustedes va a ser la administración y gestión dentro de las organizaciones.
Lo que pasa es que esta cuestión tiene, como yo les decía, hay diferentes corrientes teóricas que explican justamente los fenómenos psicosociales de la organización. Es decir, ¿qué pasa desde el punto de vista de la organización, de la estructura de una organización y de los comportamientos de las distintas personas que integran una organización? A ver, tomen nota de algunas cosas que son centrales. Cuando nosotros hablamos de psicología de las organizaciones, estamos hablando de la psicología de los... Esperen. No es fácil, La clase resfriada no es fácil. Estamos hablando de la psicología del comportamiento dentro de las personas de la organización. No estamos definiendo a las personas, no estamos haciendo psicología individual. Cuidado con eso, estamos haciendo psicología organizacional, psicología dentro de la organización, porque ustedes serán licenciados en administración y tendrán las características profesionales de licenciados en administración que van a tener herramientas del orden de la psicología a los efectos de poder trabajar cuando existe alguna consulta o alguna problemática que resolver en el ámbito del comportamiento organizacional, del comportamiento de los integrantes de la organización. Entonces, esto no es que van a hacer psicología en las organizaciones, ustedes van a hacer psicología de las organizaciones. ¿Por qué? Porque cada organización tiene algunos aspectos que se han conceptualizado que nos permite comprender cómo funciona en general la conducta dentro de esa organización. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es trabajar en el campo de la psicología de la organización. ¿De qué hablo cuando hablo del campo de la psicología de la organización? Estoy hablando de que cada disciplina, cada ciencia, a partir de determinar un modelo conceptual, teorías, métodos de investigación y de intervención y de trabajo, va estableciendo campos de desarrollo de esa ciencia, campos de desarrollo de esa disciplina. En el caso de la psicología de la organización, nosotros vamos a trabajar en el campo de desarrollo de la psicología de la organización, en el campo en cómo se desarrolló, en aprender cómo se ha ido desarrollando ese campo de la organización, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el desarrollo del campo es lo que nos permite entender que no hay que dar nada por sentado, que no, de ninguna manera hay que dar por sentado ningún tipo de funcionamiento dentro de la organización. ¿Qué pasa? Vieron que yo les decía que hay corrientes distintas. ¿Cómo va a ser esta materia? Esta pequeña introducción que yo les di es para darles una idea de qué se va a tratar la materia. Pero, como hay muchas corrientes, vamos a dar 4 enfoques. Nosotros vamos a trabajar desde el enfoque de entender a la organización como un sistema, que esto tiene que ver justamente con la formación de ustedes, de entender a la organización desde el punto de vista conductista, es decir, desde el punto de vista de la predicción y del conocimiento para la predicción y la inducción a la búsqueda de determinados resultados. Esto es Robbins, el enfoque de Robbins, lo conocen a Robbins. Otro enfoque que es el enfoque que les va a dar, les decía, la teoría de sistemas, que es a partir de Palazzi de Tals, de Robbins, que es desde el punto de vista conductista. Luego vamos a trabajar en enfoque general también como sistema, porque en definitiva es en el que ustedes están formados, que es Schein, que también lo deben conocer, el viejo Schein, Edgar Schein.
Y finalmente vamos a hacer el enfoque de la psicología social de las organizaciones, un enfoque psicosocial, que es el enfoque humanista por excelencia, ¿no? Espera que voy a apagar, tengo una estufa prendida acá, que me está derritiendo. Ahí está. Entonces, la psicología social de las organizaciones es el enfoque más humanista, pero por sobre todas las cosas es el enfoque que nos hace entender las relaciones que hay dentro de una organización determinada desde el punto de vista de interacción. El individuo y la organización, el sujeto y la organización, de alguna manera un campo teórico que nos va a permitir abrazar la idea de el porqué de determinadas conductas, de determinadas problemáticas y conflictos dentro de la organización. Todo esto tiene como común denominador, todos los enfoques que vamos a ver desde el punto de vista teórico, tiene un común denominador. ¿Cuál es? Que ustedes van a ser licenciados en administración y que yo soy psicóloga. Y que yo les voy a dar a ustedes las herramientas de las que dispongo desde el punto de vista de la psicología y ustedes van a trabajar con las herramientas de las que disponen desde el punto de vista de la administración, de las ciencias de la administración. Es decir, esta es una experiencia de aprendizaje mutuo. Yo no les voy a contar a ustedes la definición de organización. Ese es el aporte de ustedes. Yo no les voy a contar a ustedes cuál es el enfoque de la definición de cultura organizacional o el enfoque de cómo definimos o cómo vemos grupos formales y grupos informales dentro de una organización, cómo son los mecanismos de poder, las cadenas de mando y demás. No, yo no los voy a sacar de su formación disciplinar. Lo que voy a pretender es poner a disposición de ustedes una herramienta más para comprender y para ver, para observar y para comprender los sucesos organizacionales, ¿no? Entonces, de alguna manera, clarificar algunos conceptos de las organizaciones y con un enclave histórico y epistemológico, por supuesto que es la primera parte del recorrido de la materia. Por ejemplo, y en ese sentido, la idea es que trabajemos juntos para entender que hay algo que, como les decía, en ese común denominador, hay una sola cuestión que es central. Trabajamos en la organización, pero hacemos psicología de la organización y donde el objetivo es la eficacia y la eficiencia de la organización. No vamos a ser psicólogos organizacionales, ustedes van a ser licenciados en administración que tienen herramientas de psicología de las organizaciones. A no confundir el de con el E. ¿Me explicó? Alguien llegó recién. ¿Quién llegó que no miré en el... ¿Quién llegó recién? Hola, profe, Peralta María. Bueno, María, llegaste. Escuché. ¿De dónde venís, María Peralta? ¿Qué sede? Soy de Junín, profe. Ok. Para tomar asistencia, era lo que te pregunté. Gracias. ¿Sabés? Profe. ¿Qué? Disculpe la molestia. Velardes, de sede Pergamino. No estabas, Velardes, no te registré, perdón. Entré hace 10 minutos. Natán Velardes. Ese mismo. Ese mismo. ¿De Pergamino? De Pergamino, sí. De Pergamino, bien. Gracias. Listo. No, a vos, gracias. Ahora sí, les tomé a todos, creo, ¿no? Sí. Bien. De todas maneras, si quieren, en el chat van poniendo apellido y nombre y sede, así me queda el registro de su asistencia. Pueden ir completando el chat. Apellido, nombre y sede, por favor. Bien, como les estaba diciendo, vamos a trabajar
en términos generales, con estos 4 enfoques, va a haber una sola evaluación parcial en la materia, con su respectivo recuperatorio, por supuesto, una evaluación parcial teórica, que recorrido los 4 puntos teóricos se va a hacer una pequeña evaluación teórica muy sencilla, y en definitiva luego vamos a hacer un trabajo de campo, un trabajo de investigación, un trabajo de campo, es decir, van a elegir un objeto de estudio, una organización, a la cual van a analizar, hacia la cual van a concurrir, digamos. Todo ese punto se los va a explicar bien Gabriela en la próxima clase, o si puede ingresar ahora en algún momento, y en ese trabajo van a volcar toda la articulación teórica, y además van a volcar las técnicas de investigación psicosocial, es decir, las técnicas de observación, las técnicas de preguntas, de cuestionario, de entrevistas, todas esas técnicas. Entonces, en definitiva, explorar este complejo sistema que es una organización pensando en clave psi. ¿Está? Entonces, para eso, primero, Moreschi, ahí está. Para eso, primero, por supuesto, hay que definir a este objeto de estudio, ¿sí? Que es la psicología de las organizaciones, que en el capítulo 1 del libro de Palazzi de Cals, y empiezan a tomar nota de la literatura que vamos a subir a la plataforma, es el primer texto que tienen que leer, el capítulo 1 de Palazzi de Cals, ¿sí? Entonces, el capítulo 1 de Palazzi de Cals. Este es el autor que vamos a subir. Este capítulo es el que tienen que leer para empezar a leer. Y para la próxima clase, otro capítulo que van a tener a disposición es el texto de Edgar Schein, ¿sí? Y nos interesa ver el campo, nos interesa ver el campo de desarrollo de la disciplina, el campo de desarrollo, cuando estoy en mi casa, chicos, viene gente, pero pasa, no molesta, el desarrollo de la disciplina, y del mismo autor hay un capítulo que se llama Naturaleza Humana, ¿sí? Que yo confío plenamente en su, confío plenamente que la curiosidad nos va a poner a leer rápidamente toda esta literatura. Hay bastante para leer, ¿eh? Bien, entonces, les decía, lean estos textos, y el primer capítulo de Palazzi de Cals es un texto que nos define el objeto de estudio desde el punto de vista histórico. Como siempre, los objetos de estudio de la epistemología de cualquier ciencia, de cualquier disciplina, arranca por ahí. Es decir, ¿qué es la epistemología? ¿Alguien me puede decir que cuando yo digo epistemología, a qué me refiero? Estoy re sana porque no escucho voces. ¿Qué es la epistemología? También pueden decir no sé, ¿eh? ¿Alguien sabe? ¿Hay alguien ahí? Exacto, Tomás, es la ciencia en sí misma, es la ciencia de la epistemología. La epistemología es la ciencia que me dice el qué, el cómo, el para qué y el por qué de toda ciencia. Es la ciencia de todas las ciencias. Es decir, yo hago una epistemología de la matemática, hago una epistemología de la geografía, una epistemología de la filosofía, una epistemología de la psicología. Entonces es eso. ¿Qué quiero decir con eso?
vieron que, perdonen, pero bueno, se refirió muchísimo a la profe. Vieron que, por ejemplo, en cada materia, cuando empezamos a hacer cada materia, vienen los profes y dicen, bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de esta materia? Ahí una pregunta epistemológica. ¿Para qué? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es la unidad de análisis de esta materia? ¿Por qué estudiamos esta materia? ¿Para qué la estudiamos? ¿Con qué la estudiamos? ¿Cómo la estudiamos? ¿Qué método utilizamos? Bueno, estamos ahí haciendo justamente epistemología. La epistemología de esa ciencia. Bueno, la epistemología de esta disciplina, de la psicología de las organizaciones, tiene que ver, todas tienen que tener con un enclave histórico. Y el principio de todo esto es, según nos cuenta Palacé de Cals, justamente algo que a ustedes les resulta conocido, que es la dirección científica, la dirección científica de Taylor. ¿Lo recuerdan, verdad? Oigan que cuando yo pregunto para que contesten. ¿Están ahí, che? ¿Se dan cuenta por qué quiero imagen, no? Sí, sí, profe, sí, sí. Bien. No, recuerdo. ¿Lo recuerdan a Taylor? Sí, sí. Sí, profe. Frederick Taylor y su teoría del cerebro del patrón debajo de la gorra del obrero. Esa es una frase de Taylor, y que decía que lo importante no era el capital, sino el trabajo en sí mismo. Y cuando él con esa teoría lo que hace es aplica principios de la ingeniería, ¿sí?, en lo que es el diseño del trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Y que Taylor se puso a pensar en algún momento y aplica la cuestión de principio de la ingeniería, tiempo y movimiento. Y dice, a ver, ¿cuántos son los tiempos para cada movimiento? Mido el tiempo, mido el movimiento, desintegro el acto de producción en tiempos y movimientos, y de esa manera, ¿qué lograba? Siglo XX, principio del siglo XX, 1911, lo que logra de esa manera es mayor eficacia y eficiencia. Porque vamos, ustedes como gerentes, en el management, como futuros profesionales de las ciencias de la administración, su objetivo va a ser casi siempre la eficacia y la eficiencia de la organización. No estaba lejos de eso Taylor, eso era lo que buscaba él. Lo que pasa que después, lo que la disciplina científica de la ciencia tayloriana trajo consigo una cantidad de problemas sociales, vayan tomando nota, problemas sociales, problemas de protestas y demás hacia adentro de la fábrica, porque era la revolución industrial, las primeras épocas en ese sistema de producción, y de esa manera, en ese conflicto, también luego viene Fayol, otro amigo de ustedes, que de Fayol me tienen que contar ustedes, no yo, los experimentos de Fayol, que también, ¿qué busca? La eficacia organizacional. Fíjense, otro principio del siglo XX, ¿sí?, donde busca la eficacia organizacional para lograr y establecer además cuáles eran las funciones de lo que ustedes conocen como el gerenciamiento. ¿Cuáles son las funciones del gerente, del management? Coordinar. Y controlar. Y controlar, exacto, brillante, muy bien, ¿sí? Y a eso después agréguenle la tradición burocrática, llévatelo al teléfono si querés. Bueno, la tradición burocrática, perdonen la interrupción, esta cuestión tan doméstica en el medio. Yo debiera estar con nuestro compañero latinoamericano por ahí, en la UNOVA, en la universidad, si nadie se cruza. La tradición burocrática de Weber, ¿no? Con
la suma o la propuesta de la mayor eficiencia racional, ¿sí? Para lograr un control de la producción del ser humano y así lograr la mayor eficiencia y eficacia en la organización, así también de esa manera lograr el control y lograr la posibilidad de hacer una buena planificación, una buena organización, un mandato y tener un buen mandato, una coordinación y un control. Esto es el mejor management, el gerente posible. Ahora bien, fíjense qué recorridito hicimos rápido, así muy desprolijo, muy rápido, casi una falta de respeto de mi parte, una psicóloga hablando en el idioma de ustedes, pero ¿por qué? Porque toda esta introducción la hace Palazzi de Cans para demostrarles que así todo, el conflicto y las problemáticas en las organizaciones nunca vinieron por ahí, no han cesado, ¿sí? Sin embargo, estos fueron dando lugar, ¿sí? Estas cuestiones nos ponen en el ámbito de, cuando yo lo pongo esto en el terreno de la metáfora, de las metáforas de las organizaciones, que eso lo saben ustedes, no yo, en las metáforas de las organizaciones, me pone pensando acá en la organización. ¿Qué organizaciones son dentro de las metáforas? A ver dónde está el brillante. ¿Se acuerdan de las metáforas de las organizaciones? Que los vuelvo a primero, La organización como máquina. ¿Sí o no? Sí, profe. Claro, la organización como máquina es, en definitiva, el tema es, ¿por qué la psicología de las organizaciones? La psicología de las organizaciones empieza a emerger en el marco de mirar a todas estas organizaciones que yo acabo de describir, la que pensó Taylor, la que analizó, la que se propuso Fayol, lo que trabajó después, la tradición burocrática de Weber, siempre nos ponían una organización que tenía que funcionar de determinada manera, la organización que luego vino a la cuestión metafórica de la organización como máquina, ¿no? Y nunca se tenía en cuenta, o hasta entonces no se puso de manifiesto y faltaba quien tuviera en cuenta el factor humano dentro de la producción. ¿Quién puso de manifiesto el factor humano dentro de las organizaciones? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo puede pensar de esta manera? Creo que había sido con un experimento que se había hecho, no recuerdo el autor, pero se había hecho un experimento con unas empleadas, creo, que le habían cambiado las condiciones de trabajo y demás, y ahí se empezó a ver un poco. Eso lo hizo Fayol con el tema, claro. Elton Mayo, sí señor, sí Tomás, Elton Mayo. Pero luego Mintzberg, vuestro amigo Mintzberg, es el que pone en marcha una mirada de la psicología industrial. Con Mintzberg empezamos a entender que hay, dentro de todas las organizaciones, hay diferencias individuales y conductas dentro de esas organizaciones. Y entonces empieza a funcionar, a pensarse en términos de psicología industrial, con las experiencias de telefonía, de Bell. Entonces, ya estamos en la Primera Guerra Mundial y ahí es donde empieza a ponerse al individuo como unidad de análisis. Ahí es la psicología donde aparece poniendo al individuo como unidad de análisis, ¿sí? Pero falta un enfoque más, falta una parte más, que después hacer el enfoque grupal, ¿está? Entonces, de esto se trata en términos generales, una pequeña, una ligerísima, una muy breve y casi irrelevante introducción de la materia. Ahora, con la autorización de ustedes, voy a compartir una pequeña síntesis de lo que es el desarrollo del campo de la psicología, si les parece bien, ¿de acuerdo?
Esperen que no era acá. Ahí está. No sé por qué. No quiero compartir de acá, quiero compartir otra cosa. Bueno, a ver. Vamos a sacar esto. Y esto. Ahí está. Vamos a ver si puedo compartir. No me deja presentar esto. ¿Lo ven ahí? No. No, profe. ¿No se ve? No. Oh, caramba. Esperen a ver. Esperen que tengo un problema con la compartir pantalla. No me está dejando. ¿Seguimos sin verlo? Sí, profe, no se ve. Sí, no se ve. No me gana. Bueno, no importa. O sí, sí me importa. Mucho me importa. Esperen, a ver. Quiero ver. ¿Por qué razón no me deja compartir? Desde que tenemos este nuevo sistema es todo un problema. Ahora puede ser. A ver ahora. A ver si puedo ver ahora algo. ¿Se ve algo ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí? ¡Ay, qué felicidad! No sé cómo voy a salir de acá, les aclaro. Si en algún momento viene la despedida y no puedo volver a verlos, bueno. Bien, el punto es esto. Esta materia entonces, y esto lo voy a hacer breve para no aburrirlos, no se duerman que queda feo. Entonces, como yo les decía, en definitiva, la psicología la vamos a ver así. Es el proceso, son procesos y fenómenos mentales, ¿sí? En términos generales, epistemológicamente hablando, como decía uno de ustedes, epistemológicamente hablando son procesos y fenómenos mentales cuya descripción pretende una explicación, ¿sí? Pretende una explicación que nos permita predecir y o modificar las conductas humanas dentro de la organización. No nos vayamos a casa, no nos vayamos a nuestra vida personal. Nosotros vamos a trabajar siempre sobre la psicología de las organizaciones y recuerden eso, por favor. Ahora, ¿se acuerdan que les hablaba del desarrollo del campo? Lo único que necesito es interlocución. Yo voy exponiendo, pero presten atención porque hago preguntas o indago y necesito respuesta del otro lado, ¿sí? Si no, paro la clase porque si no estoy hablando sola frente a una filmina, ustedes no los estoy viendo y eso es lo que necesito que ustedes me respondan cuando les hago alguna consulta, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, entonces yo hablaba del desarrollo del campo cuando hablamos del desarrollo del campo de toda ciencia o de toda disciplina. Estamos hablando que, en este caso, las características de la organización como concepto del sistema total es lo que llevó a los psicólogos, después de toda esta introducción que les hice recién, a detectar relaciones de los individuos respecto a las organizaciones. Pero relaciones de los individuos respecto a sus organizaciones de pertenencia. No pensemos que cualquiera de ustedes tiene, digamos, es muy probable que ¿qué quiero decir con esto? El desarrollo del campo de la psicología apunta a comprender, por ejemplo, que Tomás puede que tenga
¿sí?, relación con una organización determinada y que tenga una relación diferente con la UNOVA, para dar una organización ejemplo, que tenga una relación determinada con la UNOVA que no es la misma que tiene Abril Rodríguez, o la misma que tiene Natán Velardes, por darles algunos ejemplos. ¿Está claro? Sino que, en definitiva, la organización es un sistema total. Ok. ¿Cómo es un sistema total? Y ustedes conocen la teoría de los sistemas, y si no la recuerdan, repásenla, por favor, porque vamos a trabajar toda la materia pensando a la organización como sistema. Entonces, en ese sistema lo que vamos a pensar siempre es que cada una de sus partes tiene su rol, y sin una de ellas, la cosa, si una se mueve, el resto varía, ¿verdad? Entonces, de esto, entendiendo a la organización como un sistema total, dentro de la cual se generan relaciones distintas de los individuos que las integran, se deduce el comportamiento de las personas en las mismas, ¿sí? Y entonces ahí llegamos a la conclusión de que la organización es un sistema complejo a estudiar, ¿sí? Entonces, porque ¿para qué? Para comprender el comportamiento individual. Ya salimos de esta introducción de la organización como máquina. ¿Por qué? Porque el desarrollo del campo de la psicología de las organizaciones se produce a partir de detectar las deficiencias que tenía pensar a la organización como máquina. No alcanzaba a comprender y no alcanzaba a lograrse, pero era por una cuestión de necesidad de comprender a la organización desde el punto de vista humano, religioso. No, era la necesidad de comprender a la organización, porque el objetivo de toda organización es eficacia y eficiencia. Y si yo quiero lograr eficacia y eficiencia, no solo tengo que comprender la estructura organizacional en total, sino que además tengo que comprender el comportamiento de sus individuos. ¿Me expliqué? Sí, se entendió, profe. Bien, entonces así es como se descubre o se define, permiso, disculpen, la psicología de la organización como disciplina. ¿Está bien? Ahora bien, entonces, este desarrollo del campo, como les decía, el interés por esta disciplina de la psicología de las organizaciones, fue aumentando con el tiempo, ¿sí?, a partir de analizar constructivamente problemas de los individuos en las organizaciones, porque vamos, que distintos individuos tienen distintos problemas en las organizaciones, ¿verdad? Y entonces, las primeras, ¿qué es lo que me lleva a mí al conocimiento, gente? En todas las disciplinas, lo que me lleva al conocimiento es la pregunta. A veces, ustedes se van a encontrar conmigo, hago un paréntesis acá. Muy difícil que yo respete lo que, a pie juntillas, lo que dice un PowerPoint. El PowerPoint es una ayuda a memoria, es una pequeña síntesis para que ustedes después repasen el texto, pero van a tener muchas acotaciones mías, primero porque soy porque hablo muchísimo, y segundo, porque yo creo que, porque hay mucho más para decir a lo que se resume en un PowerPoint, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo, ese interés por la psicología de la organización que fue aumentando en el tiempo, ¿sí?, se fue empezando a aclarar a partir de qué cosa, de las preguntas. Siempre piensen que en cualquier orden es la pregunta la que me lleva a encontrar el problema, a veces a encontrar el problema, ¿sí? A veces veo alguna situación y no sé, bueno, en ciencia la pregunta me lleva a encontrar el problema, ¿sí? El problema me permite después una solución para evaluar y para seleccionar, por ejemplo, el personal en una organización. Yo selecciono personal para una organización, por ejemplo, y no se puede seleccionar personal así como así, o
supongamos, se me está ocurriendo ahora, supongamos que seleccionar personal en una organización, te contratan, licenciado o licenciada en administración, y te dicen, bueno, mira, seleccioname necesito secretarias. ¿Y qué perfil la secretaria? Vos tenés que perfilar lo que el empresario en cuestión necesita. Bueno, pero al primero que hay que saber indagar y preguntar es al empresario. No es el perfil. Yo quiero que sea soltera, quiero que tenga este problema, quiero que tenga este otro problema. Bueno, entonces primero indagar, preguntarte por el empresario. A ver qué tipo de personal necesita para saber esa organización qué tipo de personal necesita. Eso es muy importante. La evaluación y la selección de personal genera preguntas que permitieron oportunamente el desarrollo del campo de la organización, ¿sí? Entonces, en el tiempo, el proceso de selección de personal, por ejemplo, terminó haciéndose más científico. Ustedes habrán ido a buscar trabajo alguna vez y se habrán encontrado con estos test larguísimos, inexplicables, que no tienen coherencia con la función a desarrollar. ¿Alguna vez fueron a buscar un trabajo y les hicieron un test? Sí. Sí. ¿Qué tipo de test te hicieron? Varios, pero entre esos fue una encuesta que eran preguntas por ahí relacionadas con lo laboral, sí, pero no con las tareas, como decir, Claro. no tenía que ver con el puesto, sino con qué harías en tal situación, laborales, pero no puntuales del puesto. ¿Y nunca les hicieron un psicotécnico? Sí, a mí me Sí, hicieron sí. uno que me mostraban unas imágenes, tenías que decir qué veías o contar una historia a raíz de una imagen que te mostraban. Te hicieron un Rogers. Sí, no sabía cómo se llamaba, pero es... Claro, pero ese test es para, bueno, ese test es un test muy general que, entre otras cosas, apunta a ver si tenés algún problema de orden profundo, ¿no? De personalidad, más que nada. Bueno, depende del perfil que estén buscando y de la tarea que estén buscando, pero en ese sentido es muy importante que un empresario se asesore por un profesional de nuestra disciplina, porque a veces hacen cualquier tipo de test y no es necesario, no es suficiente, porque primero te hacen una cantidad de preguntas tremendas y después te ponen a archivar, ¿sí? Entonces vos decís, ¿y entonces para qué? Pero bueno, ese proceso de selección entonces debe ser científico, debe hacerse más científico, debe ser más pertinente. Y la psicología de las organizaciones apunta a conocer a la organización en cuestión, apunta a conocer a las problemáticas de la organización, a una cantidad de conceptos de la organización y la relación de los sujetos con esa organización, a los efectos de poder ser eficiente, justamente, por ejemplo, en la selección de personal, ¿no? Y continuando con esto del desarrollo del campo, todo esto se hace entendiendo la organización como sistema social, no solo como un sistema complejo, sino como un sistema social donde hay relaciones humanas, ¿sí? Y es un sistema social que la organización en sí misma, como es un sistema, determina conductas de los individuos dentro de ella. Quiero decir, vuelvo a lo que decía, que probablemente Damián tenga determinadas características personales que no se manifiesten en una organización de la misma manera que las manifiesta Juan Pablo, ¿sí? Entonces hay que conocer al personal que se desarrolla dentro de una organización y en todo caso tiene que ver con esto del potencial, ¿sí? Esto es una mirada humanística sobre lo organizacional, ¿no? No que cualquiera pueda hacer o no cualquier cosa, sino que, en definitiva, la eficacia y la eficiencia de una organización no solo está fijada o establecida en cuanto
cuántas pérdidas o ganancias puede dar, sino que esas pérdidas y ganancias también tienen que ver justamente con las conductas de sus individuos, de los individuos dentro de ella, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? ¿Qué factores han contribuido a la sistematización y perspectiva del desarrollo? ¿Por qué hubo este desarrollo del campo de la psicología de las organizaciones? Porque se fueron introduciendo conceptos del orden de lo social y de lo antropológico, de cómo son las personas, de cómo es el hombre en el campo de la psicología y en el crecimiento de la psicología social. ¿Por qué psicología social? Aparece la primera diferencia. Por eso no somos psicólogos en la organización, por eso somos psicólogos de la organización, por eso uno pide al licenciado en administración que sepa que puede contar en la toma de decisiones, cosa que hacen ustedes dentro de una organización, decir, bueno, acá definir si hace falta o no un psicólogo para ver la organización, un psicólogo de la organización. No un psicólogo que atienda la patología de una persona, sino un psicólogo que trabaje comprendiendo a los individuos de esa organización como miembros del grupo organizacional, del grupo de ese lugar, ¿sí? Y entonces vamos a aprender, la idea es mi idea es poner a disposición de ustedes, ¿sí?, este tipo de conceptos. Rol social, estatus, clase social, grupo de referencia, cultura, sistema, a los cuales se va a llegar a través de distintos métodos. ¿Cuáles son los métodos por excelencia del trabajo que después ustedes van a ver que lo van a utilizar en el trabajo final de la materia, que es un trabajo que tienen que hacerlo, producirlo y después defenderlo en el final? Encuestas, encuestas a través de entrevistas, es decir, entrevistas directas. Hay que involucrarse en esta materia. Y observación participante, pero también observación no participante. Todo esto que yo estoy tirando son títulos, estoy dando títulos. Cada uno de estos conceptos los vamos a ir profundizando y los vamos a ir viendo en el desarrollo de la materia. Yo simplemente les estoy presentando la complejidad de la materia, que parece mucha por lo nueva, pero acabo de estornudar, disculpen, pero no es difícil, no es tan compleja. Es nueva tal vez para ustedes, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que han contribuido a la sistematización y perspectiva de desarrollo? Bien, el principio de todas las cosas. Allá por el siglo XIX, fines del XVIII, se desarrollaron teorías de las ciencias físicas y biológicas, ¿sí? Y esas teorías de las ciencias físicas y biológicas, la conjunción de esas ciencias, han permitido ver problemas del orden psicológico, ¿sí? Esos problemas del orden psicológico, gracias a entender a las ciencias físicas y biológicas, no van a estudiar física y biología, tranquilos. Simplemente estoy fundamentando por qué vamos a hacer psicología, a estudiar psicología. Porque tenemos que entender que hay causalidad múltiple, que un solo problema dentro de una organización puede ser policausal. Si alguno fue estudiante en primer año y me tuvo... ¿Hay alguno de los que están en la sala que fue alumno mío en Introducción a las Ciencias Sociales? Sí, yo. Hay algunos que, bueno, pobre gente, pero bueno, disculpen, fue sin querer, acá estoy. Nos volvemos a ver. Bueno, ustedes están más grandes, yo no. Bien, entonces, no crecí nada. Hace mucho tuvimos esta relación de estudiante, profe. 4 años. En el 2019. Ay, chicas, ¿cuánto hace que estoy dando clases, por favor? Bueno,
Esto no hay caso, no se zafa conmigo, me vuelven a encontrar. Bueno, ojalá tengan la libertad, ustedes ya me conocen, comenten con sus compañeros, tengan la libertad de que me interrumpen, me paran, me dicen, bueno, basta, estamos cansados, nos vamos, chau, nos quedamos, venimos, no hay ningún tipo de problema porque yo quiero por sobre todas las cosas que estemos todos y todas bien cómodos, que trabajemos cómodamente. Eso no cambia el desarrollo teórico, no cambia la evaluación, no cambia nada. Llevarse de la mejor manera posible no nos garantiza la aprobación o no de la materia o el aprendizaje. Lo que garantiza el aprendizaje es sentirse cómodo en una materia o con la persona en cuestión. Y si algo no lo explico lo suficientemente bien o no les gusta como lo explica, me preguntan o me plantan, se paran y me dicen, no, mirá, así no va la cosa, no nos gusta, no nos satisface, busca otra manera, y es mi obligación, porque es mi responsabilidad buscar otra manera. Soy una docente de una universidad pública, por lo tanto es necesario que mi trabajo y mi desempeño sea de la satisfacción y de la utilidad de ustedes, ¿no? Bueno, y retomando entonces, y esto las estudiantes que me están escuchando y me tuvieron en primer año saben que pienso, que siempre pensé lo mismo, ¿verdad? Entonces, como les iba diciendo, la causalidad múltiple es, cuando yo tengo un problema en una organización, siempre las causas son más de una. No es que la de contaduría es tal o cual cosa, no, gente. Si en contaduría, en el grupo de contaduría de una organización, de una empresa determinada, la cuestión no está funcionando bien, bueno, hay que mirar al grupo, hay que mirar, hay que escuchar, hay que preguntar, hay que indagar, ¿sí? El problema está en la organización, está en los integrantes del grupo, hay que investigar, ¿sí? Además, los integrantes de un grupo de una organización tienen una dependencia común y una interacción. Dependen de la misma área y además interactúan. El tema es cómo, el tema es por qué, el tema es para qué, y el tema es si está bien, ¿sí? Y entonces, de esa manera se logra una retroinformación y además se detectan si hay o no fuerzas autorreguladoras, es decir, si ese grupo tiene sus propias sinergias o no las tiene, si son necesarias o no son necesarias, si es muy mecánica el funcionamiento, porque también depende de la actividad. Digo, varios factores que hay que tener en cuenta y que hay que considerar llegado el momento, ¿sí? Entonces, otros factores que contribuyeron a que hoy la psicología mire estas cuestiones dentro de una organización, son los cambios tecnológicos, ¿sí? Claramente, esos cambios tecnológicos han cambiado las relaciones interprofesionales e interlaborales, claramente. Claramente, y si me voy a permitir decirles algo, en algunos ámbitos se ha cambiado la computadora o el celular por el mate. Piénsenlo. Al revés, perdón, se ha cambiado el mate por la computadora o el celular. Lo dije al revés. Perdimos la mateada, perdimos el diálogo, perdimos los 10 minutos de relax, por el celu, o la compu, ¿está? Entonces, a veces tenemos una persona durante todas sus horas de trabajo detrás de una computadora y creemos que está produciendo, pero no está produciendo. Y nosotros, si nos vamos a encargar de la organización, nuestro objetivo, el objetivo de ustedes, licenciados en administración, es que se produzca, no es
otra cosa, ¿está? La eficacia y la eficiencia están siempre como objetivo, ¿está? Entonces, esas cosas hay que poder verlas. Y si suceden, hay que preguntarse por qué. Y si uno se pregunta por qué, las respuestas pueden ser múltiples. Por eso hablamos de la multicausalidad. Yo pregunté si me habían tenido en primer año de económicas, porque en primer año hablamos justamente de que los fenómenos sociales tienen diversidad de causas a veces. Entonces, claramente se trata de cuestiones muy complejas, ¿sí? Que tanto los profesionales como los empresarios han tenido que tener en cuenta, ¿sí? Y donde aparece la necesidad de la multidisciplina o de la interdisciplina o el aporte de las ciencias sociales. A veces una sencilla fábrica de máquina, una fábrica de metal pesada, una fábrica donde todo parece mecánico. Es importante la intervención de las ciencias sociales, en este caso la psicología. En el caso de ustedes va a ser la administración, vaya ciencia social si lo es, la economía, ciencia social por excelencia. Es necesario que juntas participen y trabajen en el análisis organizacional, ¿sí? Entonces, por eso plantea, y este es el texto de Jane, yo estoy hablando en este momento del texto de Edgar Jane, del primer capítulo del campo del desarrollo de la disciplina que ustedes tienen que leer, justamente cómo las organizaciones entonces necesitan, ¿sí?, necesitan trabajar desde el punto de vista de la psicología para encontrar problemas que son difíciles en su sistema, ¿sí? Y de donde aparecen técnicas de investigación y métodos para poder resolver esos problemas, para ayudar a las personas a ser más eficientes, ¿sí? Y sobre todo en la afiliación. Ustedes saben que la integración de una persona en una organización no es sencilla. ¿Vieron que ahora se habla de capital humano? El capital humano, ya no hay más oficinas de recursos humanos. Es muy raro encontrar oficinas de recursos humanos. Ahora generalmente se encuentran oficinas de capital humano. ¿Por qué? Porque el objetivo en una organización es justamente detectar y descubrir el potencial humano. A mí no me gusta el término capital humano, pero es válido porque se ha instituido como tal, pero capital humano lo tenemos que pensar como potencial humano, porque probablemente una persona se está desperdiciando porque tiene un potencial y está ubicado en una organización, en una empresa determinada, en el lugar equivocado. Y de eso se trata, trabajar interdisciplinariamente, ¿sí? Para que pueda lograr la eficiencia y la eficacia que la organización necesita de ella, ¿no? Y pueda desempeñar el papel de ciudadano organizacional que es necesario. ¿Para qué? Para ser parte de esto, de una sociedad organizacional. No camiseta de la organización, cuidado, No. No es la camiseta de la organización. No existe eso de la camiseta de la organización en términos psicosociales, Existe, por supuesto, el concepto, pero la psicosociología de las organizaciones, en la sociedad organizacional, se plantea primero la relación existente entre, a ver, esperen un poquitito que quiero que, acá está. La relación existente entre los grupos de la organización, ¿ahí se ve el puntero? Sí, se ve. Ok, los grupos de la organización, acá pusimos uno, pero son más de uno generalmente, ¿sí? ¿Cómo están determinados? Porque los grupos están determinados a partir de las instituciones, que ya vamos a ver la diferencia entre institución y organización en el futuro, de esas instituciones con los grupos en cuestión, ¿sí? Dentro de esa organización, en una dinámica, fíjense que estas flechas nos indican una dinámica constante, ¿sí?
dentro de una sociedad, de esa sociedad organizacional determinada, y hay un factor, estimados, indeclinable, un factor indeclinable, que es este. Lo repetí con toda intención, la situación. Es situacional y contingencial. No es lo mismo la problemática a tratar en un grupo dentro de una organización determinada, en los 90, en los 2000, hoy y dentro de, o hace 6 meses. No es lo mismo. La semana pasada, no sé la semana que viene. ¿Se entiende? Entonces, en un grupo hay que pensar cuál es la situación en cuestión. No es lo mismo la situación dentro de la organización, de un grupo en la organización, del grupo de los que se desempeñan en determinada actividad, que están contratados, que están en relación de dependencia, que están en diferentes situaciones. Entonces, cuando yo hablo de la sociedad organizacional, estoy hablando de una sociedad dentro de una organización integrada por los grupos de la que forman parte. Esos grupos de la organización están atravesados por determinadas instituciones y en una situación concreta. Y todo ello se maneja en una dinámica permanente. Ustedes saben muy bien que las organizaciones, ¿sí?, deben ser, y de hecho lo son, total y absolutamente dinámicas. ¿Ok? Entonces, luego, esto nos lleva a entender, no las voy a dar, las conocen ustedes, no yo, las definiciones de organización, la de Jane, no las voy a decir ni siquiera leer para no aburrirlos, ¿sí? Ver la de Parsons y Etzioni, que la conocen mucho mejor. Lo que sí les voy a decir cómo funciona entonces la materia. La materia funciona de esta manera. Funciona como un conjunto de contenidos, de conceptos, que tiene 3 instancias: la ciencia, técnica y praxis. Es decir, vamos a conocer, vamos a adquirir conocimiento, vamos a asistir a definiciones, a conceptos, vamos a manejar técnicas, vamos a aprender con qué técnicas se hace qué cosa, la práctica, cómo se pone en marcha. Un trabajo de investigación psicosocial dentro de una organización. Esto se hace en una constante actividad de retroalimentación equilibrada y sistémica. La retroalimentación, ¿por qué? Porque vamos a trabajarlo entre todos. Todos vamos a hacer esta tarea de lectura, de comprensión, de pensamiento, de debate, de foro. Todo va a ser de esa manera. ¿Por qué? Porque vamos a entender todos que la organización como sistema tiene un subsistema administrativo, esto lo saben ustedes, un subsistema técnico, un subsistema psicosocial, uno estructural y uno de metas y valores. ¿Qué sucede en un contexto determinado? Pero todo esto que les acabo de mostrar, cada uno de estos subsistemas está formado por personas. Y estas personas, una persona, piensen en ustedes, cada persona, cuando en los principios de su historia biológica y biográfica empiezan, su primera etapa es en el ámbito psicosocial. El niño nace en un ámbito muy pequeño y psicosocial. Lo vamos a ver bien claramente en la próxima. Luego pasa su biografía a un ámbito sociodinámico, es decir, donde ya hay una interacción con otros medios. Luego hay un ámbito institucional, que ya lo vamos a recorrer y lo vamos a aprender.
y luego se desempeña ya en una edad mediana, no media, mediana, estoy hablando de la adolescencia, pero adolescencia en un ámbito comunitario. Y esto es lo que nos lleva a, bueno, esta es otra escuela que no vamos a ver ahora, que es la escuela que lo van a ver con, a ver cómo hago ahora para volver con ustedes. Claro, ahora estoy presentando, dejar de presentar, ahí está, ahí volví. Bueno, digamos, lo que sigue es la clase que después le va a dar de comportamiento organizacional más adelante Gabriela. Esto es, en definitiva, la presentación general y teórica de la materia. Entonces, cerrando, es una materia que trabaja la psicología de las organizaciones, que tiene 4 enfoques desde el punto de vista de la teoría de sistemas, 4 autores que hay que leer a los 4 autores, no son 4 libros, son 4 autores, son 4 enfoques distintos. Con esos enfoques teóricos después van a hacer un parcial y además un trabajo de campo, un trabajo de investigación en una organización determinada, la que ustedes elijan. No es una organización impuesta, es una organización que eligen ustedes, que van a poder trabajar en grupo, que no va a haber ningún problema en ese sentido, grupos que no sean demasiado grandes, no más de 5 personas, y con la cual vamos a trabajar de esta manera: clase teórica, clase práctica. ¿Quién les va a enseñar las técnicas de estadística, las técnicas de encuesta, las técnicas de investigación? ¿Con quién van a trabajar en seguimientos de, por ejemplo, la elaboración de un anteproyecto? Se va a ensayar. Todo este trabajo que yo les estoy contando tiene un ensayo previo, que lo van a hacer con Gabriela. Van a tener un anteproyecto, es decir, ese proyecto que ustedes van a armar para trabajar, para ir al campo a trabajarlo, lo van a hacer en un ensayo, en un como si, dentro del aula, ¿sí? Por eso yo les decía, alguna clase presencial hay que tener, ¿sí? Hay que conocerse, hay que verse las caras, hay que tener el timing. ¿Cómo sé yo? Yo no puedo hacerle una entrevista a una persona de esta manera, con un cuadradito, con una letra mayúscula imprenta. ¿Se entiende? Yo no puedo hacer una visita a una organización de esta manera. No hay más pandemia. O la hay, pero no en la medida que, afortunadamente, no en la medida en que la pasamos en el año 2020. Por suerte ahora está todo un poco más controlado en ese sentido. Así que bueno, esto es en términos generales la presentación de la materia, y recuerden que para la próxima clase nosotras vamos a subir el material, pero es necesario que lean el capítulo 1 de Palazzi de Cas y el capítulo de El desarrollo del campo y naturaleza humana de Edgar Schein. ¿Alguna pregunta? Alguien que se ponga en pantalla, por favor. Alguien que se ponga, que prenda la cámara, si son tan amables. En el último minuto. Gracias, Juana. Gracias, Tomás. Gracias, gracias, Belén. Gracias por cuidarme como docente para que yo no me vuelva loca detrás de los cuadraditos. Gracias, José Laureano. Bienvenido. Qué bueno ver. Miren ustedes, ¿mexicano, José? Sí, soy de México. Bienvenido, bienvenido a nuestro país. ¿Cómo te está yendo? Muy bien, no hace mucho frío acá. Hace mucho frío, claro. ¿De qué lugar vamos a preguntarle, gente? Seamos buenos huéspedes. ¿De qué lugar de México venís? De la Ciudad de México. Ah, caramba. Viene de México, pero que México. Sí, claro, México, muy bien. Ajá. Venís de una gran ciudad. ¿Qué haces acá? Te debemos parecer poquitos. Chico. Sí, es muy pequeño. A comparación de mi escuela, sí. Claro que sí. Además, porque ustedes tienen un modo de trabajo muy distinto al nuestro. Sí, allá cursamos 8 materias y aquí, pues no, es la mitad nada más.
Claro, pero ustedes allá no tienen mucho trabajo que leer en casa. Sí, no, de hecho, son más clases, pero son menos horas. Es 1 hora diaria de clase, entonces, Claro, pues, claro. más tranquilo. Bueno, en virtualidad, en este método, más de 1 hora y media yo no utilizo. Porque ustedes, y por eso les pido por favor que prendan la cámara, para la próxima clase elijan el lugar que decidan ustedes en el cual estar para poder tener la cámara encendida, porque cuando uno apaga la cámara, yo lo digo honestamente, soy muy sincera en mi trabajo, cuando uno tiene la cámara apagada, se levanta y se hace un café, va y se hace unos mates, viene alguien y se pone a charlar, dice, no, acá tenemos una clase, así, qué sé yo. Y como yo soy muy egocéntrica, necesito que me presten atención. Sí. Necesito que me presten toda la atención porque, bueno, trabajo con mucho corazón, este es mi lugar, a mí me gusta, es mi lugar de confort, la clase, entonces me gusta compartirlo, ¿está? Entonces, y además porque es una materia que requiere ver, observar la tremenda cantidad de gestualidad que tenemos las profes. Las profes somos tremendamente gestuales y histriónicas, además, ¿no? Entonces, no, pero además tiene que ser de esa manera. Yo les pido, por favor, lo que pasa es que a veces uno no tiene el medio, el ambiente generado, ¿verdad? Como para decir, bueno, no estoy en un lugar de la casa que quiero que salga pero cuando nos juntamos en el aula nos tenemos que ver. Entonces, como no quiero forzar la situación a ser solo presencial, porque quiero respetar la dificultad de algunos de asistir a clase presencial, bueno, nada, por eso les pido eso, ¿sí? No sé, de mí que se ve, acá atrás que se ve, miren qué lindo, eso es un tapiz súper barato, chicos, re barato, me costó nada. Además, convengamos que cada pantalla, en la pantalla tenemos fondo para poner. Tenemos para poner Ibiza, cualquier fondo, así que podemos poner cualquier fondo para mostrarnos, ¿sí? Ustedes calculen, tienen una profe grande y ustedes son todos jóvenes y bellos, así que nada, mirá Tomás, había puesto, mirá qué bárbaro, mirá qué fondo de pantalla Tomás, pero qué bárbaro, muy bueno, claro, muy buenos colores, aparte podés elegir la que quieras, muy buenos colores, entonces no se ve nada de que vos quieras, que no quieras mostrar. Yo, con tu permiso, Tomás, fuiste el primero que te pido 1000 disculpas, pero es inevitable, estoy viendo un 10 ahí, la espalda, el 10, creo que es Messi, pero claro, obvio, vieron, obvio. A la profe le pone Maradona y llora, pero bueno, no importa. El mejor del mundo, profe. Es el mejor del... Y sí, pero eso está decretado de esa manera, ¿no? Miralo vos, besando la copa. Y lo que pasa es que sí, es campeón del mundo. Vos viste que está haciendo desastre en Miami ahora. ¿Qué piensa José de Messi? José... Yo casi no consumo fútbol. Ay, no le gusta el fútbol a José. No, ¿cómo que no, José Laureano? Sí, No, perdón. Sí, no sé a dónde me vine a parar. José Laureano, ¿te gusta algún deporte? Sí, yo soy de fútbol americano. Claro. La NFL. Sí. ¿Cuál es el equipo de fútbol americano que siguen? Bueno, los Broncos de Denver. Mirá vos, Denver. Claro. Y bueno, ¿viste? Eso es intercambio cultural, ¿ves? Los argentinos, en general, somos, está mal que yo diga somos, son futboleros.
tenemos una cultura muy particular. Yo diría que el 60, 70, corríjanme si me equivoco el resto, pero el 60-70% de los argentinos son futboleros y hay un 30% que en cada mundial son fanáticos, ¿no? Que se suben al tren del fútbol, y es mi caso, ¿no? La que muy respetuosa del conocimiento de mi entorno, pero a mí los mundiales me interpelan, me convocan. Soy muy, mi fanatismo está instalado en mi bandera. Entonces, allá donde juega Argentina voy, y bueno, me pasa, se imaginan a mí con Diego Maradona por una cuestión generacional, pero con Messi me pasó, y con esta selección me pasó que aprendí más fútbol que nunca. Esta selección de Messi fue muy técnica, aprendí muchísimo de la técnica del juego del fútbol. Me gustaba verlo porque yo veía un estilo fantástico, no sé, los que saben de fútbol probablemente tengan alguna cuestión que enseñarme más, pero bueno, no soy una conocedora del tema, pero es un deporte que me gusta el tenis también, ¿no? Pero bueno, en términos deportivos, me gusta todo. Lo que pasa es que no soy una persona que mira novelas ni nada de eso, digamos, no consumo ese tipo de productos, pero bueno, ustedes saben que soy docente de antropología de la comunicación, por lo tanto tengo una obligación general de estar absolutamente informada. Bien, volviendo a lo que nos importa, todo esto es culpa de Tomás, que tiene ahí la foto de Messi, un orgullo en su cuarto, lo tiene en todas partes. Bien, ¿alguna consulta, gente? No, profe. ¿No? Bueno, No, profe. ¿qué les pareció lo que cómo pinta esto? Si ustedes se van ahora, apagan conmigo, se desconectan. ¿Y qué dicen? Supongamos que estamos en un aula, que yo me fui, quedaron todos solos y dicen, che, ¿y qué dirían? Esto es un lío, esto es es muy confuso. Vos sabés que la primera materia que tuvo el plan de estudio de ustedes fue psicosociología de las organizaciones. Es una materia que armé yo, psicosociología de las organizaciones. La otra profesora de ustedes, que es licenciada en administración, Gabriela, hizo esa materia conmigo. Se llamaba psicosociología. Después se separó, se cambió el plan de estudio y se hizo, por un lado, la sociología de las organizaciones, que la da Ricardo, y psicología de las organizaciones, que es la que dicto yo, ¿no? Y en realidad a veces Ricardo y yo hemos tenido que sentarnos a ver cómo, porque es cierto, es exactamente, Ricardo les explica el escenario donde se desarrolla una organización. Y yo trato de darles herramientas para que puedan mirar dentro de las organizaciones, sobre todo desde el conflicto, cuáles son las interacciones de las personas dentro de las organizaciones. Así que, bueno, me parece que la traducción, si me permiten el término de Tomás, es bastante pertinente, no sé el resto qué opina. ¿Alguien más? No, parece interesante la materia. Está bueno, es un punto de vista nuevo que todavía no tuvimos en la carrera. Y claro, no, te falta, lo que tiene esto que después les va a resultar llamativo, o
llamativo, o por ahí les puede llegar a ser importante, es que tienen que ir al campo. Ya mismo vayan pensando en qué empresa, qué organización, qué grupo organizacional, a cuál van a ir a trabajar. Eso generalmente, como lo primero que se busca es un referente, lo primero que se busca es el contacto. ¿Cuál es mi contacto? Porque esta materia lo que les pide es que vayan a trabajar al campo, que vayan a hacer una entrevista, que vayan a hacer una encuesta. Entonces, necesitan, no decir, si supongamos, les sugiero que no utilicen la empresa o la organización donde trabajan ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque está atravesada por la subjetividad de ustedes y no va a ser un trabajo saludable para ustedes, digamos, ¿no? No va a ser un trabajo que les va a dar novedad, sino que va a estar atravesado por la subjetividad de ustedes, entonces va a estar visto, van a hacer una entrevista al gerente, entonces vayan pensando en alguna empresa, en alguna organización, y a quién tienen que ir a ver, siempre hay que elegir un contacto con el cual preguntar. Acá hay gente que, hay colegas de ustedes ya graduados que han dicho, bueno, voy a ir a la oficina de personal que está acá a la vuelta y voy a preguntar, hola, bueno, mire, yo tengo que hacer un trabajo, ¿puedo venir acá? Bueno, y lo han logrado, digo, han hecho todo el trabajo dentro de la oficina, de ese grupo, de ese comercio, de esa empresa, han trabajado en Garbarino, han trabajado en varias. Así que eso es lo distinto, que no es dirección, ustedes deben estar cursando dirección varios, no es dirección, que es trabajar con un modelo, sino que esto es ir a algo ya definido, algo ya organizado, a un sistema existente, ¿sí? Una organización existente y trabajar en ella, hacer entrevistas, hacer encuestas, si es necesario, hacer interpretaciones, hacer observaciones, participantes, no participantes, digo, trabajar con todas esas técnicas que vamos a aprender a lo largo del dictado de la materia. ¿De acuerdo? Bien. Es probable, espero, deseo de todo corazón, y así va a ser, seguro, que en el próximo encuentro yo esté bien de salud, menos resfriada. Así que bueno, ¿qué otra materia estás haciendo, José Laureano? Mande, perdón, no la escuché. ¿Qué otra materia estás cursando? ¿En qué otra materia estás? Bueno, es que allá en México estudio informática, entonces tengo materias de administración y de licenciado en sistemas y de ingeniería en informática. Entonces, pues sí. Estás recorriendo todas nuestras carreras, mirá qué bien. Un poquito. Va a ser una buena experiencia para vos. Sí. Es cierto, es cierto. ¿Dónde estás? ¿En Junín o en Pergamino, me dijiste? En Junín. Ah, ¿estás en General Paz? Sí, sobre Avenida San Martín. Ah, sobre Avenida San Martín. Creí que estabas con Kenia y porque tengo a Kenia. No sé, sí, también la conozco a ella. Claro. Sí. Kenia y Génesis. Génesis, sí. Exacto. Bien, bárbaro. Bueno, nada, a disposición cualquier cosa. Como todo el resto, vas a ver que los estudiantes de la UNOVA son todos muy, muy sociables y muy agradables. Yo sé decir, sencillita. Bueno, gente, los dejo, los libero por ahora, si no hay ninguna consulta, ninguna pregunta, ¿no? ¿Listo? Nos despedimos entonces hasta la próxima semana, ¿de acuerdo? ¿Sí? Perfecto, adiós. Chao, profe. Adiós. Chao, chao.